Vamos a continuación entonces con el trabajo titulado Ingeniería Ambiental, adecuación del plan de estudios para la transformación necesaria de la profesora Ana Faggi y Analía Figueira de la Universidad de Flores, Argentina, a quien además le tengo un cariño inmenso porque está Analía allá en el equipo postdoctores, así que qué bueno verla. Entiendo que no están en Argentina y que están en otra parte, así que bienvenidos, bienvenidas. Yo no sé si allá es tarde o noche. Que- Bueno, Adelante. buenas tardes a todas. Para mí, buenas noches. Acá yo estoy desde Múnich, pero bueno, vuelvo a Argentina ahora el viernes, así que bueno, un gusto poder participar y muchas gracias por la oportunidad de presentar, a ver si eh, aquí me dirán si se ve bien. Y se ve bien, Ana. Bueno, perfecto. Bueno, un poco hablando de las transformaciones, ¿no? Es decir, ¿qué transformaciones necesitamos hacer en las ingenierías? En nuestro caso, nosotros tenemos en la Universidad de Flores ingeniería ambiental, que fue una carrera que la tenemos desde hace varias décadas y un poco fue mutando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades. Bueno, y ahora en el 2000, hace 3 años, empezamos con Analía y también con el resto de los docentes. Un poco también como decía Ricardo, bueno, qué bueno cuando a veces viene a partir de los alumnos las necesidades. En nuestro caso, muchas veces los egresados fueron quienes nos alertaron de determinados, es decir, como agujeros que quedaban y una necesidad de adecuar el plan de estudio. Así que eso es lo que queremos presentar hoy. Bueno, ¿cómo lo enmarcamos? Es decir, pensar en la época en la que estamos viviendo. Vivimos en el Antropoceno, esta época de las grandes transformaciones humanas sobre el planeta, donde pasan un montón de cosas, aparecen cosas emergentes, es decir, cosas que nos preocupan mucho y aparecen estos retos socioambientales que muchas veces son muy complicados de resolver porque van más allá de la técnica. A veces uno dice, bueno, desde la técnica sabemos qué hacer, pero bueno, de repente aparece la cuestión de la sociedad donde muchas cosas de las que podríamos realizar, es decir, por ahí no hay un acompañamiento de la sociedad, muchas veces no hay un acompañamiento de las políticas a nivel de países, entonces, bueno, es difícil ir avanzando. Entonces, todas estas cuestiones exigen una gran transformación de la sociedad y de alguna manera para ir hacia ese futuro que añoramos como sostenible. Hace unos años, este sueco Rockstone, que ahora trabaja en Alemania, en Potsdam, en un instituto de cambio climático, en el 2009, él alertó sobre una cantidad de estos límites planetarios que vemos aquí hacia la izquierda, donde aparecía la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y un exceso de nitrógeno en nuestros ecosistemas y en nuestros paisajes, alertando. Y después, si miramos qué pasa en el 2023, bueno, todo está como explotado, ¿no? Es decir, es como que ya nos hemos comido el planeta y estamos viviendo por encima de esa capacidad de carga que tenemos. Sobre todo, bueno, cambio climático, la cuestión de biodiversidad, el cambio de uso de la tierra, todo lo que sea fósforo y nitrógeno, y muy interesante esta cuestión de lo que se llaman las entidades nuevas, cosas que no sabemos cómo nos van a afectar, como pueden ser las nanopartículas, el microplástico, ¿no? Que las tenemos ya en nuestros cuerpos. Bueno, aquí aparece, aparte del sueco, aparece esta economista inglesa que dice que en definitiva deberíamos vivir dentro de una rosquilla, dentro de un donut, es decir, hay cosas, tenemos como un techo que nos pone la ecología, pero después tenemos también como un techo que nos pone la sociedad y dentro de ese como de esa rosquilla deberíamos vivir. Entonces, un poco nos planteamos nosotros, bueno, ¿cómo formar a nuestros egresados, a nuestros alumnos en un mundo que está cambiando tanto, donde estos emergentes son cada vez más frecuentes, con planes de estudio diseñados en otros tiempos, ¿no? A veces uno dice, bueno, a veces la ingeniería está enseñando en el siglo XXI con planes
que se han hecho en el siglo XX o inclusive anteriores, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos gente que desarrolle y ejecute planes y para que pueda recuperar ecosistemas, diseñen políticas públicas, planes, promuevan la educación ambiental en las comunidades, en instituciones, pero mucho en las empresas, ¿no? Es decir, pensemos que nuestros ingenieros trabajan en empresas. Bueno, faciliten sobre todo procesos participativos cuando hay estos conflictos socioambientales y sobre todo se destaquen en la innovación y en el desarrollo tecnológico. Y esto un poco fue una alerta que nos dio un egresado cuando preguntándole, bueno, a ver, Federico, ¿qué pensás? ¿Qué deberíamos incorporar en nuestro programa? Dijo, bueno, en realidad nosotros ingenieros ambientales no debiéramos ser estos ingenieros que vienen a apagar el fuego, sino que deberíamos proponer nuevas cosas. Bueno, como vemos un poco a lo largo del tiempo cómo se desarrolló esta terminal nuestra, la ingeniería ambiental, fíjense, en el siglo XIX empieza como algo sanitario, tratamientos de agua y residuos en ciudades. Ahí por la mitad o un poco pasando el siglo XX se desarrolla como una terminal propia, ahí cuando aparece la EPA en Estados Unidos para control de contaminación, manejo de recursos, sobre todo aparecen las evaluaciones de impacto ambiental. Y ahora, en el tiempo que estamos transcurriendo nosotros, bueno, necesitamos un enfoque integral, prevenir, planificar, restaurar y sobre todo innovar, ¿no? Bueno, entonces nosotros diseñamos un nuevo plan de estudio, sobre todo dentro del corset del desarrollo sostenible del cambio climático. Eso deberían ser nuestros ejes transversales. Proponemos una trama pedagógica multimodal trenzada, articula un cursado presencial y virtual. Nosotros también tenemos el dictado vespertino. La mayoría de nuestros alumnos trabajan, también nuestros alumnos son jefes de hogar, es decir, ya no es el alumno del siglo pasado, ¿no? Yo me acuerdo, yo estudié agronomía, cuando entré a agronomía me pasaba 7 u 8 horas dentro de la facultad, hoy ya ese tipo de alumno no lo tenemos más, ¿no? Entonces necesitamos utilizar la virtualidad que tiene muchas ventajas. Bueno, entonces tenemos virtualidad que es sincrónica, pero también asincrónica. Tenemos alumnos que a lo mejor es decir, trabajan dentro de las fuerzas de seguridad, otros que están en minas, en empresas petroleras, y a lo mejor se pasan, es decir, pueden asistir al aula desde sus puestos de trabajo. Bueno, desde ya que respetamos los contenidos curriculares básicos de las ingenierías, ¿no? Las matemáticas, la física, es decir, todas esas materias que son fundamentales como basamento de la carrera, que están por resolución ministerial, pero sobre todo enseñamos por competencias, es decir, lo que hay que promover es el desarrollo de habilidades y en eso nos basamos en el CONFEDE, que es el Consejo Federal de Decanos de la Ingeniería de Argentina, que ha desarrollado todas las terminales con competencias genéricas, ¿no? Que son fundamentales respetar. Competencias que son tecnológicas, políticas, sociales y sobre todo de actitud. Bueno, aumentamos la formación práctica, las actividades de proyecto y diseño, que como dijo el colega anterior, son las más valoradas por los alumnos, ¿no? Bueno, tenemos un aumento del 60% en las horas de las prácticas profesionales supervisadas. Acá Analía es la jefa la que comanda las prácticas profesionales y persigue a los alumnos para que realmente las realicen en tiempo y forma. Y propusimos como algo nuevo 8 talleres de resolución de problemáticas ambientales emergentes. Es decir, cada año, semestre a semestre, proponemos cosas que van ocurriendo, ¿no? Es decir, no sé, ocurren incendios, entonces tomamos esta cuestión de los incendios, no sé, la cuestión de las inundaciones de las ciudades, ¿no? Bueno, entonces en este trabajo presentamos el resultado de 14 encuestas, quisimos saber, bueno, qué era lo que pensaban las opiniones de nuestros alumnos aquí en las prácticas profesionales supervisadas, que durante el 24 y el 25 tocaron estas temáticas: remediación ambiental, eficiencia energética, sistemas de información geográficas y análisis químicos de efluentes. Y para realizarlo tomamos el marco
que propone la Unión Europea de enseñar por competencias, pero por competencias para la sustentabilidad. Este marco propone estas 4 dimensiones: incorporar valores de la sostenibilidad, asumir la complejidad, prever futuros sostenibles y actuar para la sostenibilidad. Y dentro de estas dimensiones, fíjense que, por ejemplo, ¿qué significa incorporar valores de sostenibilidad? Bueno, es decir, ¿cómo se aprecia la sostenibilidad? ¿Qué respaldo hay a que la cuestión sea, es decir, igualitaria? ¿Hay alguna promoción de la naturaleza? Cuando asumimos la complejidad, tenemos pensamiento sistémico, formamos a nuestros alumnos en el pensamiento crítico y también en la contextualización de problemas. La cuestión de prever futuros sostenibles, ¿no? Pensemos que estamos educando para gente que va a actuar como, es decir, como técnico o como ingeniero en un futuro cercano, es decir, qué capacidad tiene para proyectarse hacia el futuro que va a venir, que como dijimos es incierto, ¿no? Qué capacidad de adaptarse o de pensamiento exploratorio tiene. Y sobre todo el último, actuar para la sostenibilidad. Hay algún tipo de actuación política, hay algún tipo de acción colectiva, y si sobre todo estamos promoviendo la iniciativa individual. Bueno, y aquí vienen los resultados, ¿no? Los resultados un poco indicaron que para 3 de las dimensiones, como vemos, incorporar valores, asumir complejidad o prever futuros posibles, la mayoría fueron afirmativas, pero un poco aparece esta cuestión de actuar para la sostenibilidad, era donde en realidad aparece estas respuestas de no, y sobre todo en parte, ¿no? Entonces ahí es como que, es decir, esto un poco nos alertó de que de alguna manera nosotros deberíamos repensar estas prácticas profesionales, incorporando sobre todo esta cuestión, es decir, cómo promovemos esta cuestión de actuar para la sostenibilidad. Aquí un poco los valores. Fíjense, el peor que resultó es esta cuestión de la acción colectiva, es decir, muchas veces, es decir, lo que nosotros proponemos finalmente no se refleja en acciones que se pueden llevar a la comunidad. Entonces, bueno, el eje actuar para la sostenibilidad fue el menos satisfactorio. Nuestras prácticas no estaban bien orientadas, que permitieran esto de involucrarse o reflexionar sobre decisiones técnicas que tuvieran impacto en políticas públicas o en normativas. También trabajar en forma colaborativa con comunidad, con empresa, en acciones orientadas a la sostenibilidad. Proponer o iniciar acciones concretas para resolver un problema durante la práctica. Entonces, esto nos revela que hay una brecha entre el conocimiento técnico y su traducción efectiva en la acción social ambiental, que es lo que en realidad nosotros debiéramos promover, ¿no? Desde nuestras diferentes cátedras o desde nuestras diferentes acciones, nosotros debiéramos proponer cuestiones donde directamente se tradujeran en acciones que se llevaran a terreno. Entonces, llegamos a la conclusión que a raíz de esto que nos propusimos, nosotros necesitamos reforzar instancias que enfrenten directamente a la realidad política y comunitaria, incorporar simulaciones de comité de evaluación ambiental con voces con distintos actores, proyectos colaborativos en terreno y sobre todo laboratorios de innovación. Y nosotros pensamos que el nuevo plan potenciará lo profesional, la creatividad aplicada y el sentido de responsabilidad colectiva, y lo vamos a hacer a través de estos 8 talleres que proponemos, que es como algo nuevo. Es decir, en el fondo nosotros lo que hicimos en el plan es reducir horas de muchas de las materias, y todas esas horas finalmente volcarlas hacia estos talleres, que proponemos que sean talleres donde estén encabezados por docentes, pero también por invitados, que pueden ser gente del quehacer profesional o gente que trabaja en empresas o gente que está en la gestión o políticos. Que los talleres en realidad estén conformados por alumnos de todos los años, de primero al quinto año,
tienen que participar en estos talleres. Entonces, lo que pretendemos es que los estudiantes, por ejemplo, de los primeros años, a veces a lo mejor no están empapados de la temática, sin embargo, puedan aprender de la experiencia de los, por ejemplo, de los alumnos de quinto, se familiaricen con las temáticas, aprendan, es decir, esta cuestión de las competencias que finalmente estamos proponiendo para los años superiores y sobre todo se motiven, ¿no? Se motiven con ver que lo que ellos están estudiando, porque por ejemplo uno cuando empieza en primer año tiene a veces materias bastante aburridas, ¿no? Tiene análisis 1, análisis 2, física 1, física 2, y a veces alguien que elige la carrera de ingeniero ambiental dice, bueno, en realidad, es decir, muchas de las materias que sin duda son fundamentales, porque si no uno no puede trabajar después en los proyectos finalmente de ingeniería, sin embargo, es como que uno, el ambiente no lo está viendo, ¿no? Entonces, que se motiven al ver que uno finalmente trabaja en proyectos concretos y sobre todo esto, comprender el propósito de su formación. Y sobre todo los de quinto que integran grupos con alumnos de todos los años, bueno, desarrollen esta cuestión de líderes, que es lo que uno pretende cuando uno tiene el egresado, ¿no? Es decir, el egresado en ingeniero ambiental finalmente tiene que ser alguien que pueda convertirse en un líder en una empresa. Bueno, sobre todo de que trabajen en un equipo con integrantes que tienen distintos grados de experiencia. El ingeniero ambiental finalmente en una empresa va a trabajar con alguien, no sé, con alguien que es un obrero, por ejemplo, es decir, alguien que a lo mejor no tiene la experiencia y tiene que tener esa formación como para poder trabajar en equipo y poder trasladar esa experiencia. Bueno, entonces, formar ingenieros, no solo que sepan hacer, sino también que sepan ser. Nuevo plan que integra de forma transversal actividades presenciales y virtuales, estos talleres intergeneraciones y un 60% más de horas de la práctica profesional supervisada. Además, incorporamos que los alumnos tengan que trabajar en tareas de investigación y también realicen extensión, con lo cual vamos a tener profesionales capaces de transformar estos desafíos complejos que nos impone el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y sobre todo la inequidad ambiental que está tan presente en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y que finalmente lo lleven a cabo en acciones concretas que sean equitativas y sustentables para el futuro, ¿no? Bueno, y finalmente lo que queremos es que estos ingenieros ambientales puedan diseñar estos contextos, tengamos ciudades, paisajes y entornos vivibles, que puedan, es decir, amalgamar naturaleza y todos los recursos naturales, pero también con la modernidad, y que sean gente que nos permita vivir en la rosquilla, ¿no? Vivir dentro del donut, es decir, donde respetemos nuestros límites ecológicos, pero también respetemos sobre todo la cuestión social. Así que bueno, esa es nuestra presentación. Muchas gracias, profesora Ara Faye y profesora Analía Figueira, por la presentación del día de hoy. Invito a quienes tengan alguna pregunta, reflexión o análisis que por favor abran sus micrófonos, levanten su mano y generemos un espacio como de discusión o de conversación académica a partir de lo que han presentado las colegas. Adelante, Raiza. Hola, buenas tardes, Ana, Analía. Un agrado ver su exposición. Yo creo que una de las frases más importantes, y yo creo que deberíamos adoptarla todos los que realizamos docencia en la ingeniería, como en cualquier carrera profesional, que es formar ingenieros no solo que sepan hacer, sino que también sepan ser, que es de repente lo que cuesta un poquito. Más que una pregunta, me gustaría solamente hacer una reflexión en cuanto a lo primero que se menciona y en lo que motiva esta presentación. Es en cuanto a que de repente nos cuesta un poquito pensar en el futuro y generalmente trabajamos desde lo que ya está.
El hecho, y no tanto no solo en la ingeniería ambiental, también en la industrial, en las tecnologías nuevas, en la informática, ¿cierto? Creo que nos falta de repente a todos los docentes, a los planes curriculares, realizar una actualización constante, entendiendo que las tecnologías y los problemas, tanto ambientales como sociales, industriales, empresariales, se van modificando a una velocidad que antiguamente ni siquiera se lograba pensar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me hace mucho sentido el hecho de que cuando estemos trabajando con esta formación de los ingenieros, podamos también intentar de inculcarles y motivarles el ser un ingeniero, el querer mejorar lo que viene, más de lo que está, porque lo que ya está, ya tenemos sus proyecciones, ya sabemos lo que está pasando. Pero ¿cómo vamos más allá? Yo creo que esa es la reflexión que deberíamos adoptar de aquí en adelante. No, no sé qué opinan los colegas que están escuchando. Sí, totalmente, ¿no? Es decir, yo creo que, pero un poco, es decir, a mí me da la sensación que la gente joven, es decir, está para estas cuestiones. Un poco, yo creo que nosotros, es decir, yo que pertenezco al siglo pasado, no desde es decir, cuando me formé, es decir, un poco ahí el profesor nunca te daba lugar a decir, bueno, a ver, vos qué pensás sobre esto. Hoy constantemente. Es decir, en el fondo uno aprende de sus alumnos, uno aprende mucho de los jóvenes y ahora, bueno, con la inteligencia artificial todos estamos aprendiendo en la inteligencia artificial y es un poco, es decir, es una cuestión de, esto entra al debate y los mismos alumnos lo ponen, ¿no? Es decir, un poco uno desconfía de todo, ¿no? Es decir, todo es fake news por ahí. Entonces, bueno, es decir, ¿cómo innovamos? ¿Cómo hacemos? Yo creo que decir, en eso soy bastante optimista. Yo creo que la cosa ha cambiado, no es lo que era antes. Claro. Ahora intentar de que ese cambio sea beneficioso, yo creo que es lo importante, el foco de hoy en día. Gracias Totalmente. a la Sí, presentación, un gusto. bueno, Gracias, gracias, Raiza. igualmente. Un poco en la línea de lo que plantea Raiza, también consultas, una consulta como reflexiva tiene que ver con este punto que ustedes muestran sobre cómo los cambios ambientales, ¿no? Desde cómo se vienen dando el último tiempo, de alguna manera se articula con un currículum flexible. Yo creo que ahí hay un punto Sí, importante, sí, sobre todo en totalmente. ingeniería ambiental, porque Sí. la cosa es No, que debiera claro, como que funcionar. no hay tiempo, no hay tiempo. Es Exacto, decir, un poco, es exacto, decir, a un poco nosotros nos pasó, es decir, digamos, como nosotros dentro de todas las terminales de ingeniería, es decir, como que somos, es decir, la menos ingeniería de todas las exacto, claro. ingenierías, y los ingenieros eran como muy cuadrados en aceptar estas cosas. Yo me acuerdo cuando hace, no sé, hace 15 años empecé a ir a las reuniones de Confedi, todo era la discusión de las físicas y de las matemáticas. Yo decía, pero el mundo pasa por otro lado. Claro. El mundo nos va a llevar puestos y la matemática y la física no lo va a resolver. Y hoy, todas las terminales, cuando uno mira, por ejemplo, las actividades reservadas, hoy está la cuestión en cada una, el estudio de impacto ambiental de Ah, la actividad de cada terminal. O sí, sea que claro. ya lo ambiental ya está integrado. No, y es que además, en mi formación es de pregrado de psicólogo, y en general, quienes trabajamos en el área de la salud, de las ciencias sociales, funcionamos ex post del efecto, salvo que trabajemos con elementos más bien de preventivo, ¿ya? Pero en este caso, y la ingeniería en particular, funciona Al debiera revés. anticipándose. Entonces, Claro, ¿desde qué punto o qué me pienso en el nivel de complejidad, quienes estamos en el área educativa, yo soy psicólogo vocacional, pero quienes estamos en el área educativa, cómo podemos cambiar esta idea de que en la ingeniería el currículum es flexible sobre como una anticipación a lo que ocurre, más que como una respuesta, por más inmediata que sea? Y ahí yo creo que hay un desafío importante sobre cómo van transcurriendo los problemas medioambientales y la necesidad de poder hacerse cargo de ellos, porque finalmente el planeta donde vivimos, digamos, ¿no? totalmente. Ahí hay un desafío importante para ese tipo de necesidades. Muchas gracias, Bueno, profesora Ana gracias a Faggi, ustedes. profesora Un Analia. gusto, ¿eh?
Muchas gracias por su Gracias. presentación. Le damos un cariñoso saludo, un saludo también especial a Analía Verónica Lozada de UFRO. Un abrazo también para ella.